Muy buenas noches. El presidente electo Gustavo Petro anunció en las últimas horas que el economista Luis Carlos Reyes será el nuevo director de la DIAN. El doctor Reyes es actualmente director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, desde donde permanentemente trata fundamentalmente sobre el tema impuestos, tributación. Doctor Reyes, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Yamil. Es un gusto estar con... ¿Cómo conoció usted al presidente Petro? Bueno, durante la campaña presidencial al Observatorio Fiscal se le acercaron varias campañas a pedir el mismo tipo de información que nosotros hemos venido divulgando a congresistas, a medios de comunicación acerca de impuestos y de gasto público. Y una de las campañas que empezó a pedir información y que realmente mostró el mayor interés en esto que estábamos poniendo a disposición de todo el público fue la del entonces senador Gustavo Petro. Y pues a partir de eso... claro, pues empezaron a conocer nuestro trabajo más a fondo y pues eso llevó a, pues fue un proceso largo, pero llevó a esta designación. Ahora mire, doctor Reyes, francamente le digo que el país entero está lleno de pánico con los anuncios que se han hecho sobre la próxima reforma tributaria. Primera pregunta, doctor Reyes. ¿Tiene razón el país para estar empanicado? El país debe estar atento a cualquier reforma tributaria que le proponga cualquier gobierno. El principio de que no debe haber tributación sin una buena representación política está a la base de todas las revoluciones, o casi, muchas de las revoluciones modernas, ¿no? Desde la de Estados Unidos en su independencia, la revolución de los comuneros en Colombia. Entonces el país debe estar atento. No obstante, el mensaje que queremos transmitir es que para el 99% de los colombianos esta reforma tributaria no les toca el bolsillo, a diferencia de algunas que se han propuesto recientemente que sí buscaban hacerlo. Es decir, no hay por qué tener susto. ¿99% dice usted? 99% de los colombianos ¿no serán afectados? No serán afectados por esta reforma tributaria. Y a las empresas, esperamos que más o menos el 95% de las empresas vean una reducción en la cantidad de impuesto de renta que pagan. Pero entonces, ¿de dónde van a salir los 50 billones de pesos que aspiran a recaudar? Van a salir de ese 1% de personas naturales que constituyen las personas de más altos ingresos del país. Ese 1% incluye a los dueños de algunos de los negocios más rentables del país que como personas naturales tributan relativamente poco, y lo que vamos a buscar es ponerlos a ellos, al igual que a varias personas en este bracket de ingresos, a pagar más, y una parte grandísima de nuestro esfuerzo se va a concentrar en reducir al mínimo la evasión tributaria, que es uno de los factores más regresivos de nuestro sistema tributario. Pero a ver, querido doctor Reyes, la tributación, yo quiero tener claro eso, como supongo yo todos los televidentes, la tributación aumentada o que va a crecer o que se va a crear solamente afectará al 1%. Al 1%. ¿Esos son los colombianos que ganan más de 10 millones mensuales? Más de 10 millones al mes, los individuos que ganan más de 10 millones al mes. Entonces, por ejemplo, si estamos... ¿Al mes? Al mes. Sí. Si estamos hablando de una pareja que cada uno gana 10 millones de pesos, un hogar que tiene ingresos de 20 millones de pesos, si están distribuidos de esa manera, esta reforma no es con ellos. Un empleado que recibe mensualmente ingresos, que tiene ingresos en sueldo o en lo que sea, por 10 millones de pesos, ¿será el afectado? No. No. Más sí. Más sí. ¿Cuánto? Depende, porque si nos vamos a estas personas naturales que tienen ingresos de más de 10 millones de pesos, pues ahí entran tanto estos empleados, ejecutivos, profesionales con alguna trayectoria, como los dueños de los grupos empresariales más grandes del país. Y de ninguna manera pensamos que
que las responsabilidades con la sociedad que ellos tienen sean las mismas. Así que va a ser, incluso dentro de este 1%, vamos a buscar progresividad en la tributación. Y en este momento, lo más contrario a la progresividad, lo más regresivo de la tributación en este 1% es la evasión, porque los que tienen oportunidad de evadir no son los asalariados, sino personas que tienen ingresos de otras fuentes y que utilizan toda serie de maneras para pagar menos de lo que deberían. Entonces, doctor Reyes, lo que usted dice y asegura es que solamente el 1% de la población recibe ingresos mensuales de más de 10 millones de pesos. Así es. Y No puede ser. Bueno, es que... Tan pobre es nuestra nación. Así es. Y yo creo que esto es un hecho que conoce ese 99%. Desafortunadamente, algunos de nosotros vivimos en una burbuja en la cual estamos rodeados de gente que gana, que parece que todo el mundo ganara esto o más que esto. Y el llamado es a los colombianos que están en esa burbuja a que se salgan, porque el resto del país ya se salió de esa burbuja. Solamente el 1% de los colombianos tiene ingresos superiores a 10 millones. Así es. ¿Esa cifra de dónde salió? Estas cifras vienen del DANE, de fuentes como el DANE, por ejemplo, en su encuesta la encuesta nacional de presupuestos de hogares, en las que se les pregunta a muestras representativas de la población cuánto ganan ellos, cuánto les ingresa por salarios, por negocios que tienen. Son cosas que también se pueden verificar mirando los datos de la PILA, que es una base de datos que tiene el Estado para las cotizaciones de seguridad social. Uno tiene que decir cuánto gana ahí y de paso eso nos sirve para saber cuál es el 1% de más altos ingresos de Colombia. Pero el ejemplo que usted daba, en donde en un hogar hay la esposa que trabaja y el esposo que trabaja, si los dos ganan 10 millones, cada uno serán grabados. No, ellos tampoco. No. No. A ninguno de los dos. A ninguno de los dos. Mejor dicho, no hay por qué tener pánico, que es lo que uno ve. No hay por qué tener pánico. Desafortunadamente, hay personas que no están haciendo el aporte justo a la sociedad que tienen, que lamentablemente tienen incentivos para inducir pánico. Entonces es importante indagar, o sea, investigar, porque los ciudadanos tienen ese derecho y esa responsabilidad consigo mismos de ver si lo que el gobierno les está diciendo es como es. Ahí están las cifras. El director del DANE es una persona muy seria con las cifras. Yo le invitaría a él a que, si le preguntan esto, nos responda. ¿Cuánto gana el 1% de más altos ingresos de los colombianos? Y ahí está, o sea... La retención en la fuente se va a aumentar. La retención en la fuente en este momento no es algo que estemos contemplando modificar, ¿sí? Entonces no se debería aumentar. Es decir, tampoco hay razón de susto. No hay razón de susto. Es decir, doctor Reyes, la reforma tributaria que viene va a estar basada fundamentalmente en el ataque frontal a la evasión. Exacto, va a estar fundamentada en el fortalecimiento de lo que podríamos llamar el imperio de la ley. En una sociedad capitalista, de hecho, el presidente Petro en su discurso después de ganar las elecciones dijo que su objetivo era fortalecer el capitalismo, y pues esto es como el libro de texto de ciencias sociales. En una sociedad capitalista se necesita el imperio de la ley. ¿Qué es eso? Que las reglas les aplican a todos con la misma fuerza, ¿sí? No es que haya reglas que son opcionales para ricos pero obligatorias para pobres. Eso se tiene que acabar en Colombia, y eso en Colombia en este momento nos está costando entre 4 y 8 puntos porcentuales del PIB, o sea, entre 4 y 8 reformas tributarias de aquellas que estamos acostumbrados a hacer cada año y medio. Y entonces hay que caerle a esto con todo otra vez, el imperio de la ley. Tampoco se contempla también perseguir la elusión. La elusión, que es algo legal, es distinto, comentábamos, es una vivatada, un truco ingenioso para maneras de no pagar impuestos. Elusión es una manera de evadir, pero legal. Así es, sí. Y
La elusión se combate de maneras distintas. Una de ellas es encontrar las prácticas de elusión, que ya hay numerosos análisis que han ubicado algunas de ellas, y revelarlas, decir, mira, estas cosas de ahora en adelante son ilegales. La DIAN, la autoridad tributaria, tiene digamos, la obligación de mantenerse al día. Esto no es una cosa que encontramos todas las maneras posibles de eludir y las prohibimos, descansemos y cerremos el chuzo porque ya terminamos nuestra tarea. No, esto es un proceso dinámico en el cual los creadores de estrategias de elusión siempre encuentran más. Son personas muy inteligentes, muy ingeniosas, muy simpáticas. Algunas de ellas son muy queridas. Entonces hay que seguir el ritmo. Sí, parte de lo que toca hacer es darle a la DIAN la capacidad de hacer todo esto, ¿no? O sea, de mantenerse al día con esas estrategias, especificar al público cuáles de ellas no son permitidas, que serían pues la inmensa mayoría. Hay cosas legítimas, ¿no? Hay cosas como yo tengo dos maneras perfectamente razonables de hacer mi declaración de renta, una me cuesta menos que la otra, no va contra el espíritu de la ley. Si no va contra el espíritu de la ley, pues yo estoy en libertad de elegir la que me cuesta menos. Eso es una cosa que no deberíamos acabar, pero cuando se va en contra del espíritu de la ley, y eso es algo subjetivo, pero para eso está lo que queremos hacer, que es mucha mayor claridad en quién puede hacer, o más bien, qué tipo de estrategias se pueden implementar y cuáles no. Y la otra, pues la ilusión, es como esta batalla de ingenios que toca dar, pero la otra mucho más seria y que toca darle dientes a la DIAN para realizar es acabar con la evasión. Y acabar con la evasión, entre otras cosas, tiene que representar cárcel para los evasores, no para el que evadió 2.000 pesos, no para el que hizo mal la suma porque estaba trasnochado. A los grandes evasores hay que decirles que esto no se puede seguir haciendo. Hablábamos de algunos casos históricos en los cuales a criminales como por ejemplo Al Capone en Estados Unidos en los años 20, el mafioso que durante la prohibición del alcohol se dedicó a contrabandear whisky, pues de ese tipo de bebidas, y que era un... Y fue por impuestos. Cayó por impuestos. Los contadores del IRS, de la DIAN de los Estados Unidos, como ninguna de las víctimas de Al Capone lo querían declarar contra él, tenían susto, no se habían inventado allá los jueces sin rostro. Entonces, los que lo cogieron fueron los contadores de la agencia tributaria del país. En Colombia no lo cogeríamos por evasión de impuestos y bueno, yo quiero creer que sí lo cogeríamos por traqueto, pero también hemos tenido ese problema histórico. Sí, pero entonces, doctor Reyes, según esa teoría suya, ¿está usted de acuerdo con la huelga que hay hoy en la DIAN? Porque al fin y al cabo, los huelguistas lo que están pidiendo es que nombren gente capaz. ¿Está usted de acuerdo? Mire, el pacto histórico es una coalición de muchos grupos sociales que nunca habían tenido sentimos nosotros, verdadera representación en el poder. Y pues un grupo fundamental son los trabajadores, son los sindicatos. Y en efecto, en la DIAN se necesita una planta muchísimo mayor que la que hay actualmente. Algunos estudios que estamos en el proceso de analizar a la hora de llevarlos a la práctica, pero hay estudios que han sugerido que de pronto hay que quintuplicar la planta de la DIAN. Entonces le vamos a pedir al Congreso que nos financie para llevar a cabo este tipo de ampliaciones, y lo que están pidiendo los trabajadores en efecto es justo, y por eso ya le hemos pedido al gobierno saliente que siga adelante. Ellos se habían abstenido de firmar este decreto, que es el centro de la controversia. Que lo haga. Por respeto al proceso de transición, querían asegurarse de que nosotros estábamos de acuerdo con eso. Ha sido un proceso de verdad muy respetuoso, muy agradable, se puede decir, y les dijimos, no, estamos de acuerdo. Nos dijeron, listo, es un proceso que vamos a iniciar. Entonces, doctor Reyes, los principales fundamentos, esta va a ser una reforma estructural, ¿no es cierto? Sí. Los principales fundamentos de la reforma tributaria que viene son combate absoluto a la evasión, con cárcel, combate a la elusión y
reducción de exenciones. Respóndame, por favor, después de conversar. Entonces, doctor Reyes, ¿qué va a pasar en la reforma tributaria con las exenciones? Se van a reducir para las personas naturales que ganen más de 10 millones de pesos, no porque estemos diciendo que son ricas todas las que ganan más de 10 millones de pesos, sino simplemente tienen una capacidad contributiva un poco más alta que lo que actualmente contribuyen. Y con las exenciones de las empresas vamos a eliminar las exenciones sectoriales que le aplican a un tipo específico de empresas, porque hemos notado que esas exenciones se concentran únicamente en ciertas empresas que tienden a ser grandes y a no necesitar ese tratamiento tributario preferencial. Más bien vamos a buscar eliminar esas exenciones para bajar la tarifa general del impuesto de renta a la gran mayoría de las empresas. Yo diría que, pues, a grosso modo, el 95% de las empresas del país, especialmente micro, pequeñas y medianas, deberían ver una reducción en la tarifa del impuesto de renta que ellos pagan. Es decir, doctor Reyes, no es que vaya a haber una mayor tributación para quienes ganen más o reciban más, tengan ingresos superiores a 10 millones mensuales, sino para quienes tengan ese ingreso y además exenciones. Va a haber una mayor tributación para quienes tengan ingresos superiores a 10 millones, sí, porque muchos de ellos gozan de exenciones. Exactamente. Esas se van las van a eliminar o las van a reducir. Las vamos, para las personas de más de 10 millones, buscamos eliminarlas. Eliminarlas. Sí. Y las exenciones de que gozan hoy casi todas las fundaciones que hay en Colombia. Vamos a revisar todos los tratamientos tributarios especiales que hay hoy en día, las fundaciones. Y si hay abuso por parte de fundaciones, lo vamos a combatir con toda firmeza, con mucho rigor, porque es una de las muchas maneras que utilizan las personas de altos ingresos para evadir impuestos. Pero es importante tener en cuenta el papel de las fundaciones legítimas, que no deberían tener nada que temer. Una fundación, una iglesia que recibe un tratamiento tributario por razón de su misión social sin ánimo de lucro, debería estar tranquila. Pero usted acaba de decirlo, y usted lo debe conocer. ¿Hay abusos? Por supuesto que hay abusos y los vamos a identificar, los vamos a sancionar y vamos a buscar que estos beneficios se les otorguen únicamente a las fundaciones que de verdad están cumpliendo una misión social que amerita este tratamiento. ¿Usted tiene alguna información, algún dato muy puntual sobre cuántas fundaciones, obviamente con exenciones tributarias, hay en Colombia? En este momento, en el proceso de empalme con la DIAN, estamos empezando a tener acceso a esta información, que la reserva tributaria es algo que nos tomamos muy en serio y así debe ser. Entonces vamos a tener más detalles conforme avance el proceso. De acuerdo con los estudios que usted ha hecho, ¿qué porcentaje de las fundaciones que hay en Colombia abusan? Todavía estamos analizando. No, de acuerdo con lo que usted ha investigado. No, desafortunadamente, uno de los problemas grandes que hay en Colombia con respecto al análisis de la tributación es que los datos necesarios para hacer este análisis desde fuera de la DIAN en general no están disponibles, y algo que queremos hacer es poner estos datos con la debida protección de la reserva tributaria a disposición de académicos, de estudiosos que quieran analizar el tema, no solo para hacer sugerencias, sino para decir, mire, es que esta vaina no me gusta, y aquí yo con los datos le puedo mostrar, señor gobierno, si es lo que quieren, en una democracia esto es algo fundamental, que esta otra opción y me parece más, y lo vamos a debatir democráticamente. ¿Se van a gravar los dividendos? Los dividendos ya se graban. No, pero se van a aumentar el gravamen. Estamos estudiando el nivel de gravamen de los dividendos, de las ganancias ocasionales, sí, que hoy en día son dos cosas que tienen una tarifa sí, mucho más baja que la de otros tipos de ingresos. Sí, estamos estudiando la posibilidad de hacer crecer esta tarifa, pero algo que quiero que vale la pena también comentar es que no vamos a buscar, algo que se había mencionado en la campaña, era buscar que se hiciera obligatorio el pago de dividendos por parte de las empresas. Capitalizar.
Si las empresas quieren capitalizar, lo van a poder hacer. Y explico un poco por qué, o sea, por qué se hace esta reconsideración. El objetivo de esa propuesta que se puso en el programa de campaña era que, ya que las empresas estaban pagando poquito y las personas naturales se evaden, pues era una manera de... Era una sugerencia de muchos académicos que participaron en este proceso, fue un proceso de construcción colectiva. Una de las sugerencias fue, bueno, si las empresas tienen que repartir dividendos, los dividendos están grabados y entonces ahí cogemos algo de tributación en un sector de la sociedad, o sea, las personas de bajos ingresos no reciben dividendos, son las personas en general de muy altos ingresos o de ingresos superiores a 10 millones de pesos las que tienden a recibir dividendos. Y la propuesta era, esto va a generar más ingresos, pero era una propuesta con énfasis en la progresividad de la tributación, y lo que hemos empezado a notar en este proceso de empalme de mayor análisis, de mayor debate ya entre el equipo de gobierno, es que hay muchas maneras más convenientes de consolidar la progresividad del sistema tributario, y entonces no vamos a seguir, o sea, esta propuesta de repartir obligatoriamente dividendos no va a seguir adelante. ¿Qué llama usted progresividad? Es un concepto muy importante porque está en nuestra Carta Política. En la Constitución de Colombia dice claramente que el sistema tributario tiene que ser progresivo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo un ingreso más alto, debo tributar un porcentaje más alto de mi ingreso. Entonces no es simplemente que digamos todos tributemos el 30% de nuestro ingreso, sino que si mi ingreso es muy alto, 30% es un ejemplo, entonces una persona de muy altos ingresos debería tributar un porcentaje mayor. Eso es la progresividad. Cuanto más ingresos, más impuestos. Y en mayor proporción. Por eso, más ingresos, más impuestos, más ingresos, más impuestos. Aumentando la progresividad. Sí, aumentando el porcentaje, o sea, el porcentaje de mis ingresos, porque es que fíjese que si el porcentaje es el mismo para todos, si es el 10%, digamos, para todos, una persona de altos ingresos, como tiene ingresos grandes, el 10% de un pastel grande es un pedazo más grande. Eso es más ingresos, más impuestos, pero la progresividad va más allá de eso. Va a el porcentaje que pagan las personas de altos ingresos tiene que ser mayor. Entonces, doctor Reyes, va a haber aumento en los dividendos, en el que recibe dividendos. Y como recibe también como socio, hablaba una doble tributación que se mantiene. Hoy en día en Colombia ya hay esa doble tributación. Sí, que se mantiene. Se mantiene. Su mensaje, su mensaje, doctor Reyes, mire, Colombia tiene más o menos 22 millones de empleados, lo cual quiere decir, si yo lo interpreté bien y si los televidentes que nos acompañan también lo hicieron, 22 millones de colombianos que tienen ingresos, que no es ganancia, ingresos superiores a 10 millones de pesos mensuales, pueden dormir tranquilos, no serán gravados. Si uno gana menos de 10 millones de pesos... ¿Gana o tiene ingresos? Ingresos. Si tiene ingresos, si un trabajador colombiano tiene ingresos de menos de 10 millones de pesos, esta reforma tributaria no es con ese trabajador. Porque miren, es que una cosa es tener ingresos por 10 millones y otra cosa es tener utilidades, ganar por 10 millones. ¿Cuál va a ser? Tener ingresos laborales por 10 millones, si una persona tiene ingresos laborales por 10 millones, no es con usted. Hay que pagar. Hay que pagar. Así no sean ganancias, utilidades, sino ingresos. Así es. Tenga lo que tenga, sea empleado o no sea empleado. Entonces, lo que pasa es que la gran mayoría de nosotros somos trabajadores, ¿sí? Sí. Algunos que ganan más de esos 10 millones, pues de pronto son aristocracia obrera, como les queramos decir, pero claro, y pues como la mayor parte de nosotros vivimos de nuestro trabajo, esa es la principal fuente de ingreso con la que estamos familiarizados. Las personas que tienen ingresos por dividendos, que es otro tipo de ingreso, por ganancias ocasionales, son personas que generalmente tienen ingresos de mucho más de 10 millones de pesos y que además tienen ingresos laborales.
Sí, entonces el caso sería muy exótico, el caso de una persona que solo tiene ingresos de 10 millones y que son 100% por dividendos, pero obviamente la intención de esta propuesta es concentrarse en ese nivel de vida. ¿Cuál va a ser ese nivel de vida de la persona? Y si es un nivel de vida de menos de 10 millones de pesos, la intención de lo que se está proponiendo es que no pague un peso más en impuestos. Y la pregunta final, doctor Reyes, que me han dicho, ¿tienen razón las empresas en tener susto? No, el 95% de las empresas debería pagar menos en impuesto de renta. ¿Y el 5% restante? Hay algunas empresas que hoy en día gozan de una serie de beneficios tributarios que hacen que esa tarifa nominal del impuesto termine siendo una tarifa real mucho más baja. Y entonces lo que estamos haciendo es subsidiar a algunas empresas y las que más beneficios tributarios tienen suelen ser empresas mucho más grandes, mucho más consolidadas, que necesitan menos estos subsidios que les estamos dando. Mucha gente dice es que es el colmo que alguien viva de subsidios y resulta que las empresas más poderosas del país están altamente subsidiadas con exenciones Eso se va a eliminar. Vamos a buscar la eliminación de ese tipo de beneficios. Pues mi querido doctor Reyes, muchas gracias y que ojalá pues tengan ustedes buena noche como consecuencia de sus anuncios. Bueno, no, muchísimas gracias por invitarme. Durmamos tranquilos todos. Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía, que tengan buena noche y continúen aquí en Noticentro 1.